Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Juntos pero no revueltos. El día de hoy me da muchísimo gusto volver a saludar en este programa al doctor Alejandro Águila. Alejandro es presidente de la Red Mundial de Suicidólogos. Además es el fundador y presidente del actual Instituto Hispanoamericano de Suicidología que se encuentra en la Ciudad de México. Estimado Alejandro, doctor, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Juan, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y es un gusto poder compartir contigo y con el público. Igualmente, querido Alejandro, un gusto y un placer tenerte con nosotros de nuevo. Y cuánta necesidad, Alejandro, cuánta angustia, todo esto que vimos, sobre todo en la época de la pandemia, donde tuve el gusto de poder platicar contigo en otro programa. Pero ahora termina la pandemia, Alejandro, y nos estamos enfrentando a otra cosa. ¿Cómo viene a influir? Obviamente hay un estrés, desde luego que influye en la gente que vive en Ucrania y todo lo que está pasando con el actual conflicto en Europa. No se veía un conflicto de esta magnitud desde hace 77 años en el planeta. ¿Cómo, cómo influye, Alejandro, esta sobrecarga emocional en la gente que vive en otros países? Sobre todo que, por ejemplo, ven noticias, están viendo constantemente lo que sucede. Esta es la primera guerra prácticamente seguida en tiempo real. Es la primera guerra que se transmite por TikTok, prácticamente. O sea, los tiktokeros están en todo momento en el teléfono y estamos recibiendo imágenes prácticamente con segundos de diferencia de lo que está pasando en este conflicto. Este contenido se viraliza. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo influye esta sobrecarga emocional en los que vivimos en otros países? Aquí hay que contemplar, Juan, que efectivamente, como bien lo dices, pues parece que no terminamos de salir de una para entrar a otra. Es decir, la situación de la pandemia, obviamente todavía hay secuelas. Hemos escuchado por parte de los investigadores y especialistas este famoso término long COVID, es decir, lo que sigue, lo que continúa, las cosas que están preservadas respecto al COVID, es decir, todavía no se termina de cerrar, de resolver la situación de la pandemia y llega la condición de la guerra que por supuesto va a sumar una angustia, estrés, preocupación, estemos cerca o estemos lejos de la situación de la guerra como se está dando. A través de esta globalización entendemos que la información a través de las redes pues llega al instante. Esto puede, por supuesto, provocar mayor número de angustia, preocupación y estrés en quienes la vemos, porque la guerra tiene un efecto social muy impactante y un poco el recuerdo de las anteriores guerras que hubo secuelas a largo plazo y esta guerra que parece más amenazante porque ahora hay tecnología, ahora hay mucho más avances en la forma de atacar, de invadir un país, de controlar, etcétera. Y pues debemos de tener como mucho cuidado de lo que conocemos como la infodemia, es decir, saturarnos de mucha información o información que tampoco es real, dependiendo obviamente de quién la está compartiendo, quién lo está diciendo, es el tono, la forma, la medida en que lo va a transmitir. Pareciera ser difícil que hubiese objetividad para esta información, va a depender, insisto, mucho de quién la esté transmitiendo, por eso nosotros tenemos que segmentar, tenemos que ver qué situaciones o qué condiciones podemos realmente aportar, ayudar, entender o simplemente ser espectadores sin que esto nos invada, nos afecte o altere nuestra situación emocional, Juan. Alejandro, tú has sido una de las personas como, digamos, como vocero, como speaker, que más fuerte ha llevado este mensaje, no solamente en México, sino a nivel mundial, acerca del suicidio. ¿Se sigue tomando a la ligera esto? Porque yo veo todavía que hay gente que de pronto, no sé si estoy en lo correcto o no, pero ¿será que no se le ha dado todavía la dimensión justa a lo que tiene que ver con la depresión? Hay gente que de pronto no le da la importancia a ver un niño que está deprimido o a un adolescente que está deprimido y piensan que se les va a pasar saliendo con los amigos o comprándole un juguete o dándole una tablet, ¿no? Incluso en el caso de los adultos dicen, bueno, ya se me pasará, ¿no? ¿Será que no le estamos dando todavía la dimensión correcta?
Hay varios aspectos con este tema, Juan. Fíjate que, de hecho, las cifras y las estadísticas a nivel mundial son muy viejas. Los informes de la OMS son del 2000. Estamos hablando de ya más de 20 años que no se actualizan estas cifras y estadísticas respecto a cómo está el suicidio y la depresión a nivel mundial. Al no conocer las cifras reales, esto se minimiza. Y también el tema de la depresión y el suicidio conlleva muchos mitos respecto a la depresión, como que al rato se te pasa o no es tan importante o es normal o ni siquiera es depresión. Es decir, no se sabe exactamente el diagnóstico, no se tiene claridad y como especialista te podría decir que normalmente las personas llegan a consulta por una depresión después de 2 años de haberla vivido y sufrido. Esto hace que ya cuando llega el paciente tiene una depresión crónica, por lo cual es más complejo de atender y se requiere obviamente una forma multi e interdisciplinaria en donde el psicoterapeuta y el psiquiatra hacen una labor conjunta para beneficiar al paciente con psicoterapia y medicamentos. Y respecto al suicidio, que también tiene muchos mitos, muchos tabús, pues no se cuentan con las cifras reales. Sin embargo, sabemos que en muchos países ya es el número uno, sobre todo con adolescentes. En México tenemos ya el segundo deshonroso número de suicidios en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Y así muchos países empiezan a evidenciar el número de suicidios, sobre todo en la población juvenil, que es la que más nos preocupa y nos debe ocupar para atender. ¿Cómo puede, por ejemplo, un adolescente, Alejandro, o un padre o un amigo detectar que una persona tiene depresión o que está en un signo, digamos, ya peligroso de esta depresión que lo puede llevar a un suicidio, tal vez a un probable suicidio? ¿Cómo se puede detectar o cómo puede uno detectárselo a sí mismo y saber en qué momento necesita ayuda? Te voy a dar datos interesantes que poca gente conoce, Juan. Es bien complejo, inclusive para nosotros los especialistas, hacer un buen diagnóstico sobre la depresión. Por lo siguiente, hay 14 tipos diferentes de depresión. Entonces, sí requerimos toda una valoración, una entrevista, pruebas psicológicas, estudios de laboratorio en algunos casos, para saber exactamente qué tipo de depresión tienen las personas. Normalmente, la mayoría de las personas tienen una depresión que hoy es como la más común, es la bipolar. Es esos estados de ánimo de estar alegre, entusiasta y de repente muy bajo de ánimo, sin deseos de hacer absolutamente nada. Esto confunde mucho al entorno, porque si tú ves a un amigo, un familiar, a alguien cercano contento, pues no crees que está deprimido, pero ese contento que tanto a euforia, manía o actividad tiene, allí nos podríamos dar cuenta que es una fase maníaca. Es estas personas que salen y compran y se endeudan o quieren tener muchas actividades o duermen poco o están muy ansiosas o siempre quieren estar con esta actividad. Allí tendríamos que sospechar de una fase maníaca del estado bipolar de una depresión. Y la depresión como tal en el estado de menor actividad, de aislamiento. Tiene tres características que podríamos identificar para saber que una persona está en un estado depresivo crónico. Y el primero de ellos es cuando no duermen bien, ya sea que duerman mucho o dejen de dormir. Correcto. Cualquiera de los dos polos es un signo muy importante. El sueño es tan primordial para el cuerpo que el momento que este se altera por cualquier condición, no lo va a cobrar. Y el depresivo tiene muchos días, semanas sin poder dormir bien. Entonces, ese es el primer síntoma que hay que atender. Segundo, la situación de la alimentación. Igualmente, los polos opuestos son los que nos va a preocupar. Que coma mucho o que deje de comer. Normalmente cuando come mucho tiene que ver con ansiedad, comida chatarra, comida que de alguna forma únicamente satisface ese hambre de ansiedad, no hambre real o que deje de comer y esto tiene que ver con la falta de alimentación, la falta de nutrientes, de proteínas para que el cuerpo funcione. Y tercero, cuando alguien ya empieza como a verbalizar el que la vida no vale la pena o para qué vivir, ojalá me muriera, sin mí estarían bien, cosas que hacen pensar que la gente no está disfrutando la vida
Y estos mensajes y estas palabras, estas frases, nos hacen ver que la gente tiene un plan suicida. ¿Qué tanto influyen, por ejemplo, Alejandro, las redes sociales? Se habla mucho, claro, yo he visto que las redes sociales últimamente hay más mensajes, obviamente han ido incrementando estos mensajes de ayuda, de números que se publican, por ejemplo, para que uno llame, números de ayuda, etcétera, etcétera. Se entiende que las redes sociales han ayudado en este caso, pero ¿qué tanto también son parte del problema? ¿Cómo se puede y cómo se puede también detectar a través de las redes sociales que una persona es un potencial suicida o que tiene un signo crónico de depresión, como tú lo mencionas? ¿Se puede eso detectar a través de las redes sociales? ¿Y qué tanto influyen tanto para la solución como parte del problema, Alejandro? Hay datos impresionantes, Juan. Fíjate que cuando yo abrí nuestra página, que es www.suicidología.com.mx, hace más de 10 años, en menos de 3 meses se convirtió en la número 1 en búsquedas de Google. ¿Qué pasó? Nosotros somos una institución que nos dedicamos a la prevención del suicidio, pero respondiendo a tu pregunta, lo que ha pasado es que mucha gente busca a través de el Internet la forma de suicidarse, el método más efectivo, cómo encontrar cosas en casa para quitarse la vida, cómo hacer para que no parezca un suicidio, y así muchas situaciones que hemos encontrado en donde la gente busca esta forma o métodos, y eso O nos sea, ha es algo planificado, no es algo que deciden de un momento a otro. clasificamos en 3 grandes rubros a los suicidas: aquellos que lo hacen como un cortocircuito, como un impulso en un momento por Ah, un ok, factor precipitante, y aquellos que de alguna forma clínicamente identificamos como neuróticos, que lo van organizando, planeando, buscando. Algunos hacen cartas, testamentos, etcétera, porque tienen ya programado día, hora, forma y método y lugar en donde correcto. hacerlo. Entonces, efectivamente, las redes sociales pueden tener también estos dos polos. Si bien lo que encontramos como perjudicial, hablando exactamente de la ansiedad, del estrés que puede provocar las noticias, es que las personas pasan mucho tiempo en las redes sociales. Y la UNAM acaba de sacar el año pasado una estadística de números de horas en donde un adolescente pasa de 16 a 20 horas diarias Wow, conectado a su celular, prácticamente duermen con él. eso está tremendo. Esto habla no solo de una adicción, sino una saturación. Realmente tener tanta información, una sobreinformación, va a angustiar, a saturar y decimos hasta enloquecer a cualquiera. Tú buscas cualquier información y más y más puedes encontrar una infinidad de información del tema que buscas, pero va a Eso te iba llegar. yo a preguntar, porque hoy en día tenemos tantas opciones de información y hay tantas fuentes de información. Yo tengo gente y conozco, y a veces hasta yo mismo, de pronto me meto a un canal de YouTube para ver algo o una noticia, pero la quiero comparar con la noticia de otro canal de YouTube. Entonces estoy viendo, de pronto me aviento 3 o 4 o 5 canales que hablan del mismo tema en un solo día, pero estás viendo la misma información a través de diferentes fuentes. Entonces, todo eso como que de pronto sobredimensiona, te da como un exceso de información que te deja, a veces te deja aturdido, tengo que confesarlo, ¿no? En este aturdimiento y en esta confusión, porque buscando información puedes encontrar hasta diversa y opuesta. Entonces dice uno, ¿a quién le creen? Salió un artículo muy interesante para todos los especialistas de la salud mental y nos decían 3 aspectos que yo creo que si los compartimos pueden ayudar mucho para la gente que anda buscando información de cualquier tema. Uno, esta información sí tiene que ser de fuentes eh, científicas, de organizaciones serias, y que sea proyecto de una investigación realizada y no nada más se supone, se cree o se imaginan. Segundo, que esta información sea reciente. Algunas personas empiezan a buscar información y si tú, por ejemplo, se te ocurre buscar información sobre el VIH hace 30 años, te va a dar un panorama muy diferente a lo que puedas Al de encontrar hoy, hoy exactamente, en sí, día. es Inclusive el correcto. coronavirus, si encontramos información de hace 2, 3 años, va a ser muy diferente a la que vemos hoy en día. Fíjate qué buenos tips nos dan en este documento. Y tercero, el que no te satures con la información,
porque el cerebro lo que busca cuando estamos en esta necesidad de satisfacer esa pieza de rompecabezas para entender algo, si sobresatura algo, entonces llega a bloquearse y lo que invade es la emoción, invade el estrés, la ansiedad, la angustia, la preocupación y todas las cosas que nos pueden atorar porque la mente está saturada. Esta pregunta que te quiero hacer, Alejandro, nos la ha hecho incluso gente de nuestro público varias veces. De pronto el estatus que publicas en tus redes sociales no es necesariamente el estatus real por el que estás pasando. Y usualmente la gente publica fotos en redes sociales donde se la está pasando muy bien, donde está riéndose, se la está pasando súper chévere. Hay de pronto personas que publican exceso de selfies, es decir, demasiadas fotografías de ellos mismos. Hay gente que publica un exceso de platos de comida, por ejemplo, fotografías de platos de comida o alcohol, o me estoy tomando un trago, una margarita o un whisky, no sé qué. ¿Cómo se puede interpretar cada uno de estos estados y de estas formas en la que la gente publica este tipo de cosas en las redes? Vamos a verlo desde lo macro a lo micro, Juan, para entenderlo, porque sí es muy interesante, muy complejo. Entonces, es un campo de investigación desde eh, la línea que la quieras ver, sociológica, psicológica, humanista, etcétera. A nivel macro, vemos una sociedad hedonista, una necesidad de que todo quede padrísimo, todo esté perfecto, sea solamente el placer, solo lo que vemos en el aspecto positivo, el lucir. Hay mucho narcisismo. El narcisista tiene la gran necesidad de ser visto y de ser valorado. No se ve a sí mismo. Entonces va a obtener una respuesta a través de estos famosos likes, estos famosos seguidores o el pago que le pueden hacer por sus posts, sus videos, pero con la gran necesidad de una respuesta en el entorno. Si esto no ocurre, puede llegar a una depresión, inclusive una situación suicida. Entonces, a nivel macro, se habla de una sociedad con una gran necesidad de ser vista y de lucir y de proyectar cosas de estatus social de este alto o mmm, con cosas muy buenas o pues, tratando como presumir un entorno que muchas veces inclusive es falso. Y a nivel individual, a nivel personal, lo que observamos muchas veces es individuos con soledad, con vacío, con depresión y sobre todo con una situación de generar algo irreal en su entorno, que esto les va a permitir tener una realidad que compense este vacío y esta soledad que tienen. Alguien que dedica el 100% de su vida a esto es porque la vida real no es satisfactoria. O sea, y se puede decir también o asumir que hay un signo de depresión por el hecho de que estén publicando específicamente cierto tipo de contenido. Por ejemplo, alguien que se toma muchas fotos a sí mismo, por darte el ejemplo más inmediato que se me ocurre ahora. Estamos como en una generación en donde hay gente que se la pasa constantemente viéndose a la cámara, tomándose fotos. ¿Cómo se puede interpretar esto, aparte obviamente de la parte hedonista? ¿Se puede determinar algún signo de depresión además de esa insatisfacción? Si encontramos ese vacío, esa soledad, esa depresión, y desde el punto de vista psicodinámico decimos que es como un acto compensatorio. Si yo me siento vacío, solo, trato de compensar a través de una aparente realidad o una aparente felicidad o algo que no tiene tanta importancia o tanto simbolismo, lo exacerbo para entonces que la gente crea algo importante de esto. Un ejemplo, a mí me ha sorprendido la gente que pues toma un café y pone su café, ¿no? Sí. A lo mejor de la marca famosa, que puede ser de estatus, porque pues no es lo mismo comprar un café aquí en México de 20 pesos en cualquier estanquillo en un lugar elegante de 80 pesos. Entonces, Sí, con o esto puede, me estoy tomando una botella de vino de este vino, o un whisky de esta marca, o un tequila de esta marca. Es decir, hay como que a veces un exceso, ¿no? Porque una cosa es que lo publiques una u otra vez,
pero hay veces que cuando hay gente que tiene su perfil en donde publica hasta los tacos, es decir, los tacos del pastor, del borreguito, no sé qué, o los tacos de canasta, es decir, hay una obsesión por constantemente tomarle fotos a lo que te vas a comer. Digo, en lo particular yo no la comparto y muchas veces, para ser sincero contigo, hay veces que uno ve las fotos y hasta te resultan desagradables, porque no, una foto de comida a veces no es tan agradable verla en foto como verla en persona, no sé si me explico. Sí, inclusive a mí me llamó mucho la atención del caso de un chico de TikTok que lo criticaron mucho porque ahora que cuando se proyectó la película de Spider-Man, él compró su traje y se tomó como 100 fotos en el traje en su casa, en su cuarto, pero se veía en el fondo que su closet tenía poquita ropa, ¿no? Entonces, Wow. le decían, híjoles, gastaste mucho dinero en un traje nada más para lucir y pues mejor te hubieras comprado una ropa para lo cotidiano, ¿no? Porque el traje de Spider-Man lo vas a usar para pues alguna fiesta o para ir a ver la película como mucha gente lo hizo, pero pues de lo cotidiano no tienes ropa con que ponerte, ¿no? A eso me refiero, que prefieren la imagen, prefieren mostrar algo irreal que la situación que sí viven y que es la que tienen, ¿no? Claro. ¿Verdad? Mencionabas, hace un momento mencionabas, Alejandro, la parte de infodemia, la parte que tiene que ver con infodemia. Volviendo un poquito al punto de esta saturación. Eh, esta parte de la infodemia, ¿cómo se puede procesar cuando vivimos en un mundo tan comunicado y en donde las noticias te llegan, ya lo mencionábamos al principio, te llegan por TikTok, te llegan por WhatsApp, te llegan por Twitter, te llegan por Facebook, te llegan por Instagram? Entonces, de pronto, pues uno que está en todas esas redes no puede evitar hacer el scroll down de su pantalla y de Mm. pronto toparse con una noticia de el nivel y la índole que tú quieras, inclusive muchas de ellas hasta con imágenes demasiado gráficas. ¿Cómo, cómo se puede remediar esto? Es decir, ¿cómo procesarlo? Porque a veces es imposible prácticamente decirle a la gente, deja de ver tu teléfono, no entres a tus redes sociales, no veas nada. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Sí se hablan de tres sugerencias. La primera de ellos, como dosificar el tiempo que pasamos recibiendo noticias. Es decir, hay momentos para informarse y curiosamente dieron un día y horario como más específico para tener noticias más verídicas. Normalmente son los lunes después de las 9 de la noche. Y esto, O sea, el lunes, durante el día no, sino que te sí, esperes hasta después de las 9 y ahí veas, pero veas noticias. ¿Es correcto antes de dormir? Es decir, que antes de dormir te des la libertad de verlas o cómo lo interpretamos. no, lo que mencionan es que las noticias como más verídicas van a ser al final del día. Ok. O Esas normalmente, son las que hay que ver, digamos. que es, obviamente, se sugiere que no sea lo último que veas antes de dormir, no puedas tener pesadillas, ¿no? Ok. Entonces, lo que dicen es que si una noticia aparece a primera hora del día, normalmente esta noticia puede ir cambiando a lo largo del día, y eso es real. Entonces, es como el primer tip que nos dan. El segundo tip que nos dan es que tengamos como una fuente o fuentes para nosotros fidedignas de esta información, porque efectivamente, como lo mencionamos anteriormente, hay quien dice una cosa, quien dice otra, y depende mucho quién lo está compartiendo o transmitiendo. Entonces, tenemos que filtrar el número de fuentes de donde recibimos esta información. Y tercero, siempre corroborar. Es muy común, Juan, que de repente sale una noticia y todo el mundo la comparta y después, no, es que fíjense que era fake, ¿no? Que no era la real. Entonces, Es el toda gran noticia, fenómeno de la inmediatez. O sea, yo quiero ser el primero que la divulgue, ¿no? sí, entonces en esta primer divulgación puede no ser tan valedera, tan certera, o como se utiliza ahora a veces propositivamente noticias falsas, con la idea Sí. de Y, atraer seguidores. sinceramente, el común denominador de la gente ni siquiera se toma la molestia en ver la fuente de la noticia, que esa es la realidad, ¿no? Sí,
de esta forma sabremos quiénes tienen como mayor conocimiento, mayor seriedad o realmente son reporteros investigadores o fuentes reales que pueden transmitir algo que nos dé la información más certera. Definitivo. Fíjate que hace ratito me llamó la atención que mencionabas también que mencionabas el caso de la gente que duerme con el celular o con el iPad, ¿no? Yo en lo particular, y tengo que confesar, y estoy seguro que no soy el único, pero he cometido el gran error de que a veces me quedo dormido viendo una película en el iPad, o que la verdad es que uso el iPad más para ver películas, entonces de pronto me quedo viendo Netflix o me quedo viendo alguna serie en algún lado, alguna serie en streaming o alguna película. Y ya, pues de repente no te das cuenta y ya te quedaste dormido, pero de pronto te encuentras con el fenómeno de que te empiezas a acostumbrar al grado que no te puedes dormir si no estás viendo tu serie o tu película en tu iPad. Se te vuelve como un hábito, como una costumbre, y cuando te das cuenta, pues ya te dormiste y ahí está tu iPad a un lado, ¿no? ¿Cómo viene a afectar esto? Muchísimo. De hecho, fíjate que la mayoría de las personas, al contrario, cuando están viendo una película en cualquier dispositivo o en pantalla, los neurofisiólogos dicen que la misma luz, al momento de recibirla a los ojos y conectarla con el cerebro, hablan de día, es decir, no es de noche. Entonces, la recomendación es que para dormir esté oscuro. Entonces, esto puede ser estimulante para el cerebro, la luz que emiten este celular o iPad o la pantalla, y entonces mantenga despierto a las personas. Pero si te llegas a dormir, normalmente el último órgano que perdemos antes de llegar al sueño profundo es el oído. Entonces tardarás más tiempo en llegar al sueño profundo y probablemente no sea un sueño reparador. Hay gente que al dormir con la televisión o con los celulares dice, no descansé bien, y es porque hay un estado de alerta. No sé si te ha pasado, deja uno el celular prendido y si a las 2, 3 de la mañana alguien manda un mensaje, sí hay una respuesta del organismo, ¿no? Algunos hasta se despiertan, o no, otros nada más la oyeron, pero no hubo respuesta. Entonces, recomendable no tener nada encendido. Alejandro, ya por último, antes de dejarte ir, hay un signo. ¿Cómo interpretamos los signos de alguien que puede ser un eventual suicida? Porque yo tengo el caso de una persona que conozco que de pronto tenía a una persona que lo llamaba, alguien de su familia que lo llamaba, de pronto a diferentes horas del día. Es decir, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No hablaba mucho, nada más hablaba para saludar, pero de pronto se encontraba con que a veces le hablaba 2, 3 horas del día, hasta que un día agarró y le preguntó de frente, le dijo, oye, ¿qué te sucede? ¿Que tienes algo? Y esa persona decía que no. Es decir, como si le diera vergüenza decir que tenía un tipo de depresión, porque también hemos visto casos de gente que le da vergüenza reconocerlo. Entonces, ante esto, ¿cómo se interpretan esas señales, Alejandro? Fíjate qué interesante pregunta haces, porque yo que me dedico a atender pacientes con riesgo suicida, lo que vemos es que muchos inclusive no quieren que el entorno se entere. Entonces, aparentan felicidad, aparentan que todo está bien, o no le dicen a nadie realmente cómo se sienten o si han pensado o planeado quitarse la vida, porque no quieren que se obstruya o que se intrometa la gente en esta meta o en este objetivo. Pero sí hay formas. Nosotros los suicidólogos decimos que todos los suicidas siempre mandan mensajes. Entonces, además de lo que ya mencionamos, conductuales como alteración de sueño, de la alimentación o verbalizar este tipo de cosas de la vida no vale la pena, etcétera, encontramos también estas personas que empiezan a romper relaciones, a no conectarse con la gente, a no tener proyectos a futuro, O sea, e aislarse cada inclusive vez más, ser más ermitaños, ¿ok? se empiezan a aislar, empiezan, si tenían pareja, terminan con la pareja, si tienen amigos, ya no salen con los amigos, ya no hay un proyecto o un plan. Yo he visto mucho en mis pacientes, Juan, que termina, por ejemplo, la secundaria o la preparatoria y ya no quieren seguir. Es un mal indicio. Dices, ¿por qué no deseas continuar? No hay una carrera que deseas realizar, no hay un proyecto de vida, etcétera. Y estos son índices muy, muy significativos de alguien que no está disfrutando la vida y que probablemente esté planeando el quitársela.
y que no se lo dice a nadie, es decir, que hay que adivinar las señales. Pues querido Alejandro, te quiero agradecer de verdad como siempre tu atención, que nos abras los ojos. Es importante decirle al público que no tenga miedo, ¿no? Que abran un poquito el corazón, que no tengan miedo y saber que hay siempre maneras de poder ayudar. Hay gente que está dispuesta a ayudar, tanto al que tiene el problema como al que de pronto lo percibe en otra persona. ¿Dónde te pueden localizar, Alejandro, en redes? Tienes además un canal de YouTube. ¿Dónde te pueden localizar en redes, por favor, para que el público te pueda seguir? Con muchísimo gusto, estamos en todas las redes como @suicidología. Tenemos nuestra página donde pueden encontrar mucha información gratuita, www.suicidología.com.mx. Y por supuesto, estamos también en nuestro programa de radio Decisiones Vitales con información para prevención de suicidio. Y además quiero aclarar al público que invitar a que también vean a Alejandro y lo escuchen en el programa El Acento. Es un programa donde además los dos tenemos la oportunidad de colaborar con el doctor Jesús Corona. El Acento por Olincan TV en Facebook y en YouTube. Los días martes a las 3 de la tarde, hora centro, siempre hay un grupo de colaboradores con el doctor Corona, el doctor Jesús Corona, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Ahí los esperamos. Y ahí los esperamos. Querido Alejandro, gracias nuevamente. Vamos a estar al pendiente y pues te estaremos siguiendo también en redes. Gracias por tus palabras y por tu ayuda, como siempre. A ti, gracias, Juan, por abrir este tema. Creo que es necesario hablarlo y este espacio es muy importante para que la gente conozca exactamente los temas que a veces no se hablan, no se dicen, pero que sí causan graves consecuencias cuando no se atienden oportunamente. Definitivamente, siempre un placer tenerte. Amigos, el doctor Alejandro Águila, síganlo por favor en redes. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Juntos pero no Revueltos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.